Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos arrancando la presentación del libro del doctor Luciano Bolinaga, mi amigo, el doctor Luciano Bolinaga, aquí a mi izquierda. Como integrante de la comisión directiva del IADE, para nosotros es un placer, un orgullo contar con la presentación de este libro titulado China y el epicentro económico del Pacífico Norte, de autoría de Luciano. ¿Por qué es un orgullo tener a Luciano hoy con nosotros, que ha venido especialmente desde Rosario para presentar su primer libro? Y de tantas presentaciones del libro que Luciano va a hacer, esta es la primera que hace, así que esta es la primera presentación del primer libro de Luciano Bolinaga. Más allá de esto, de ser la primera presentación del primer libro, el motivo del orgullo es por que nos haya elegido él también, a nosotros, para estar acá en la misma. Y tiene que ver con la pertinencia que tiene el tema del texto, del cual voy a comentar los motivos de la pertinencia del texto enseguida. Antes de ello, voy a presentar un poco el currículum de Luciano, que desde luego, para que se entienda un poco el origen y todo el trabajo que tiene detrás el texto. Luciano, como dije antes, que es de Rosario, igual que Cristina, acá del IADE, otra rosarina. Luciano es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Hizo su maestría también en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata, viajando desde Rosario a La Plata, a veces yendo y viniendo el mismo día. También se doctoró en la Universidad Nacional de Rosario, volvió a Rosario en Relaciones Internacionales y recientemente terminó su postdoctorado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Entonces, este texto no es el fruto de un empujón de una editorial que solicita a un determinado especialista, como suelen abundar en la actualidad, el fruto de un trabajo de unos meses, de una temática de moda, como actualmente es la reemergencia en el plano económico, geopolítico y militar de la República Popular de China, sino que es el fruto del trabajo de años de formación y es el resultado de toda esa formación. Bueno, todo este camino lo hizo bajo la dirección del doctor Eduardo Oviedo, un reconocido especialista en esta temática, quien prologa el libro. Lo que habitualmente se hace en estas presentaciones, que yo me niego a hacer, es que el presentador comenta con lujo de detalles una larga y tediosa exposición de qué es lo que sucede capítulo a capítulo, sino que lo que a mí me parecía más importante era simplemente discutir algunos aspectos de por qué este texto es importante y después dejarlo hablar rápidamente a Luciano. En uno de los grandes dilemas, me parece a mí, creo, antes de meterme con esto me estaba olvidando algo importante, antes de que algunos colegas del día me hagan recordar. Junto con la presentación del libro, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, que con orgullo recibe a Luciano, se están distribuyendo de manera gratuita la edición número 279 de nuestra revista, que es Realidad Económica, que cuenta con uno de los artículos de Luciano Bolinaga. Es decir, que además de realizar toda esta carrera tan exhaustiva, podemos dar fe desde la institución de que es un académico consagrado porque tiene una publicación en Realidad Económica, creo. Que sé que la evaluación es sumamente rigurosa, estricta, y creo que tiene un proceso de devoluciones con los autores que es bastante interesante. De todo ello es responsable Juan Carlos Amigo, que nos mira desde ese rincón.
a quien estamos agradecidos muchos de nosotros. Como les comentaba, se está distribuyendo el ejemplar de la revista Realidad Económica, en la cual hay un artículo excelente de Luciano, que yo tuve también el gusto de ver el proceso de escritura de ese artículo, el paso por ponencia y demás. Eso no es menor, quería comentar un poco la forma de trabajo de este académico comprometido con su objeto de estudio. Siempre somete cada uno de sus artículos y sus borradores a un examen riguroso de colegas, de pares, de directores, lo hace pasar por congresos académicos lo más serios posibles, en donde él pone en juego sus hipótesis de trabajo y recién allí los manda a publicar. En esta institución hemos discutido varias veces esta profesionalización de la carrera académica y este arte y este apuro por publicar permanentemente artículos que en general son sumamente reiterativos, y una de las cosas por las cuales a mí me gratifica mucho presentar el libro de Luciano, presentar a Luciano más bien, es el hecho de que, habiendo leído sus artículos, no se verifica esta moda o esta tendencia entre los académicos. No se trata de un autor que publica permanentemente refritos. Este artículo, entonces, me quedé con tantos artículos. Este libro expone una sección de su tesis de doctorado y esperamos que en algún momento haya una segunda publicación. Si alguien está interesado en el libro, puede consultar con Norberto. Hay ejemplares aquí, eso me parece importante comentar. Y por otro lado, una pequeña propaganda, si el autor nos lo permite, de nuestra revista Realidad Económica, por motivos lógicos vinculados con los incrementos de costos de los insumos. El precio de la suscripción anual de Realidad Económica se está elevando a partir de la semana pasada, si no me equivoco, de 360 a 450 pesos anuales. Las 8 revistas que se emiten cada 45 días, desde hace más de 42 años, 43 años ya, si no me equivoco. 42. Exactamente. Como Augusto Costa, que ha publicado en Realidad Económica, Axel Kicillof también y demás, y opositores a Augusto Costa y Axel Kicillof también, porque es una revista pluralista. Como todos ellos han publicado en Realidad Económica, hasta hoy, para los presentes, el precio de la revista se sostiene en 360 pesos anuales, los 8 ejemplares que salen cada 45 días. Es un orgullo también decir, me enorgullece a mí ser parte de esta institución, creo que ser miembro más pequeño de la comisión directiva, que integra una institución que ha emitido, sin prisa pero sin pausa, ha trabajado en emitir cada 45 días puntualmente y a pesar de cualquier contexto político, la revista, y sin intervención en su línea editorial. Bueno, pasamos el chivo, suscríbanse a Realidad Económica. Terminado eso, volvemos al libro de Luciano. Cuando leí la primera vez China y el epicentro económico del Pacífico Norte, me encontré, les voy a contar algunas sensaciones, no voy a contar el contenido del libro, me niego a hacer esa tediosa síntesis. No, eso no, quédate tranquilo. Te lo voy a dejar a vos, Julián, no te voy a pisar. Cuando me encontraba leyendo este libro, además nos encontramos escribiendo artículos juntos, como economista me pareció muy desafiante la propuesta de Luciano. Una de mis primeras preguntas es: qué jodido es esto de estudiar relaciones internacionales, dije, porque uno con su sesgo disciplinar trata de tener una visión multidisciplinar de los diferentes objetos de estudios, pero este sujeto, aquí a mi izquierda, tiene que tener para enfocarse
la reemergencia protagónica de China como epicentro económico, su ascenso a un oligopolio o un directorio de grandes potencias en una estructura de poder internacional. Para él analizar esta cuestión, él tiene que tener un amplio conocimiento de cuestiones vinculadas a la metodología científica que siguen los historiadores. El libro tiene un importante estudio de tendencias de largo plazo. Tiene que tener un importante bagaje sobre teoría económica internacional o sobre economía política. Tiene que tener un importante conocimiento de cuestiones culturales. Entonces tiene que tener un importantísimo conocimiento de todo lo que hace a la sociología y a las ciencias políticas. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención ha sido la exigencia y la rigurosidad con la cual el autor trabaja este enfoque intertrans, multipluridisciplinar, como más les guste. Uno siempre en los ámbitos científicos se encuentra con reparos a las palabras, así que fui amplio. Por otro lado, sobre la pertinencia del texto, algunos comentarios, algunos datos están en el texto, otros no. China hoy es, como sí dice el texto, es la segunda economía del planeta en poder, si medimos el Producto Bruto Interno de las economías a precios corrientes, en paridad de poder adquisitivo, es el principal productor de manufacturas del planeta, es el principal proveedor de manufacturas de los Estados Unidos, es el principal financista de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es el principal consumidor de energía eléctrica en el mundo, es la segunda potencia militar o es el segundo país en volumen de erogaciones en gasto militar, en portaaviones. Son datos que siempre se trabajan con mucho detalle en los artículos de Luciano. Y bueno, ha tenido un crecimiento desde 1978 hacia el año 2012, ha tenido un crecimiento extremadamente exponencial de su Producto Bruto Interno per cápita, medido en términos reales, del 1800 y pico %, con una serie, con una serie que hemos trabajado. Y por otro lado, decía algún dato más que me estoy olvidando, algún dato saliente. Bueno, creo que se ha dimensionado un poco la relevancia que China experimenta una importante tasa de urbanización, un proceso de modernización que Luciano comenta muy bien, más allá de los enfoques diferentes que podemos tener sobre qué es la modernización. Y en este proceso hay muchas preguntas que nos hacemos los cientistas sociales sobre cuál es la dinámica, cuáles son los motivos que explican las transformaciones internas de la República Popular de China, y por otro lado, temáticas como cuáles van a ser los impactos para un país como el nuestro, para un país periférico como la República Argentina, de este ascenso o esta reemergencia. Cuáles van a ser los impactos en el globo de esta tensión sobre la hegemonía a nivel global, sobre el ejercicio de influencia política, económica en diferentes áreas. Entonces, no te estoy pisando todavía, ¿no? Entonces, estos son algunos de los interrogantes que me parece que son sumamente pertinentes que el libro abre. Entonces, Luciano, para mí, como por lo menos como alguien que también participa en el ámbito académico, una de las cosas, más allá de múltiples diferencias de enfoque que tengo con el autor con respecto al marco teórico, Luciano lo que logra hacer es, en lugar de pararse como, que lo podría hacer perfectamente por su capacidad, en lugar de pararse como un erudito que nos viene a responder esta cuestión de la disputa sobre la hegemonía, nos abre preguntas. Y nos deja preguntas para seguir investigando y para seguir preguntándonos, soy redundante,
pero que es un poco lo que tratamos de hacer en las ciencias sociales, construir a partir de puntos de partida. Así que habiendo dicho esto, que son las sensaciones que me generó el libro, sin, creo, hacer alusión a ninguno de los capítulos en concreto, quiero que lo recibamos con un cálido aplauso al autor, después le vamos a dar otro cálido aplauso en la presentación del primero de muchos libros. Una cosa más, antes de que ya así lo tensiono, yo creo que este texto no es la culminación de toda esta carrera que decía, su licenciatura, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, sino que es el inicio de muchos textos más que nos abran a todos nosotros preguntas como las que a mí me generó, o inquietudes como las que a mí me generó el texto, que espero que también les genere a ustedes. Va a presentar un tiempo libre, Luciano, el libro, y después vamos a tener un espacio para preguntas que puede hacer cualquier persona del auditorio y discusión. Los dejo con Luciano. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por fin me dieron tiempo para hablar, porque uno va pasando por todas esas instancias. Sí. No solamente... Ah. Eso funciona. Gracias. Decíamos entonces que la verdad es muy emocionante estar aquí, no solamente por el libro en sí, sino porque uno llega a presentar el libro y ve la vista, vuelve la vista para atrás y ve todo lo recorrido y uno se llena de orgullo, y la verdad que estar aquí implica tener una alta cuota de gratitud. Primero quiero agradecerle a Juan Carlos y a Ariel por la oportunidad de venir a presentar el libro, de hacer de hecho mi primera presentación en una institución tan importante como el IADE, y por intermedio de ellos a todo el equipo del IADE y de Realidad Económica. En segundo lugar, quiero agradecer a CONICET, porque es la institución que respaldó la investigación a lo largo de todo este periodo, que se inició allá por el año 2005, junto con CONICET y más recientemente también a la Universidad Abierta Interamericana, y específicamente a la Secretaría de Investigación, que fueron quienes financiaron la publicación del libro. Todo este proceso también de rigurosidad académica y científica, sinceramente no hubiera sido alcanzado sin tener un excelente director que acompañó este proceso, un director interesado en formar recursos humanos de manera desinteresada y que comparte el conocimiento que ha adquirido. Eduardo Oviedo fue uno de los primeros argentinos en defender su tesis de maestría en la Universidad de Beijing en idioma chino. Ha sido traductor de todos los presidentes, desde Carlos Menem hasta Cristina Fernández de Kirchner, y ciertamente es un orgullo trabajar con Eduardo. También quiero agradecer a aquellos profesionales que han sido jurados de tesis, que han leído la investigación y que han expresado críticas, comentarios que la han enriquecido, como Carlos Escudé, Carlos Moneta, Daniel Berretoni. Y bueno, también teniendo en cuenta que todo ese sacrificio que uno hace, lo hace porque a uno le gusta lo que está haciendo, le interesa la temática, siente pasión, pero en ese desempeño, en esa pasión que uno hace, hay gente que lo acompaña y que cede tiempo para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, que está en nuestra familia. Así que, si bien hoy no están aquí porque están en Rosario, quiero agradecerle a mi familia, especialmente a mi señora y a mis hijos, porque ellos son el motor de la fuerza para que uno trabaje y crezca personalmente y profesionalmente. También quiero agradecer, obviamente, a los amigos que han acompañado todas estas etapas de formación en La Plata: Lila,
Paula, Vanessa. La verdad que me llena de orgullo. El libro está dedicado, y no quiero dejar de comentarlo, el libro está dedicado a mis abuelos, Ana Rosa Beatriz y Adolfo Bermúdez, porque ellos siempre apostaron primero a la educación de sus hijos y después a la educación de sus nietos, y creo que eso es la principal fuerza de transformación en el mundo, educar para ser hombres y mujeres de bien al servicio de una sociedad. Dicho esto, que por fin pude dar todos los agradecimientos después de tantos años, cuando yo comencé la labor de investigación allá por el año 2005, recuerdo una frase que dijo un politólogo rosarino, Hugo Quiroga: una tesis es un libro no necesariamente es una tesis. Y me parece que es algo que tenemos que pensar desde el ámbito de la investigación científica, ¿no? Una tesis responde a una serie de criterios, a una serie de rigurosidades, que un libro no necesariamente responde a eso, y por eso es como que tiene un plus agregado. Obviamente que uno adapta esa tesis doctoral a un lenguaje para llegar al lector de otra manera, no únicamente a la academia, pero me parece que es interesante rescatar eso, es decir, todos los profesionales que han leído la investigación, que han hecho sugerencias, comentarios, que han sido incorporados. Mi intención no es contarles el libro, espero que lo puedan leer, que sea de vuestro agrado, sino más bien charlar un poco acerca de lo que fue la cocina de la investigación. Bueno, en primer lugar, hubo una beca doctoral del CONICET que permitió iniciar esta tarea, pero que también se conjugó con una beca de investigación del Ministerio de Educación de la República de Corea, que me permitió viajar a Seúl durante un periodo de 8 meses, en el cual tuve acceso a mucha fuente estadística, bibliografía específica del tema, que hubiera sido, sinceramente, no creo que el resultado hubiera sido el mismo si no hubiera pasado por esa instancia de acercamiento al objeto de estudio, es decir, el nuevo epicentro económico que estaba en el Pacífico. Este libro, como bien comentaba Ariel, es una publicación parcial de los resultados de la tesis doctoral, porque es la mitad de la tesis. Básicamente me concentro en lo que fue el ascenso de China como gran potencia, el cambio del eje económico mundial hacia el Pacífico. Lo que queda pendiente es qué impacto tiene este proceso de cambio económico y político mundial en la orientación política de países periféricos. Justamente en mi tesis tomo el caso de la República Argentina, donde analizo la evolución de la política exterior argentina y hago un análisis de lo que fue el proceso desde el socio inglés hasta lo que es el socio chino. Pero bueno, eso será futuro de otro libro. De otra presentación. Sí. Primero vamos a tener que publicar el libro, pero sí, otra. El libro, o mejor dicho, la estructura del libro se divide en 3 partes. La primera parte se concentra en lo que es la lógica del cambio económico mundial, y tanto a nivel económico como político. Esta primera parte se divide a su vez en 2 capítulos. El capítulo primero, bueno, justamente como es un trabajo científico, parte de la elaboración de lo que es una matriz teórico-conceptual, en la cual formulo 3 conceptos, y los voy tratando desde un punto, o mejor dicho, desde un posicionamiento teórico específico. Estos 3 conceptos son la estructura internacional de poder, que en realidad es una suerte de esquema del posicionamiento de los países, es decir, si bien desde el punto de vista jurídico los estados son igualmente soberanos entre sí, lo cierto es que tenemos grandes, medianas y pequeñas potencias. Hay una desigualdad que se consagra desde el punto de vista tanto político como económico. El segundo de los conceptos es el epicentro económico mundial, que es un poco un concepto que lo tuve que trabajar mucho, lo tuve que ir forjando debido a que en la bibliografía específica no hay consenso entre los académicos. Algunos hablan de eje de la economía mundial, otros hablan de epicentro, otros hablan del centro económico mundial. Y en realidad el principal problema que tienen estos conceptos es que no se le comienzan a atribuir variables mensurables, es decir, variables cuantificables, para poder ver
cómo estaba configurado ese eje de la economía en el año 1300, cómo lo estuvo en el 1600, cómo lo estuvo en el 1900 y cómo está actualmente a principios del siglo XXI. En este sentido, bueno, incluso tuvimos varias discusiones con Ariel acerca de las variables. Uno cuando se encuentra en estos procesos de formación, creo que se encuentra con una de las cuestiones más autoritarias en la vida, que es recortar el objeto de estudio, tener que reconocer los recursos con los que cuenta. Y yo tomé 4 variables que pude rastrear en el tiempo: la participación en la producción mundial, la participación en el comercio internacional, las tasas de crecimiento económico y la capacidad para recibir inversión extranjera. Es decir, así como la estructura de poder internacional me permite posicionar los países en grandes, medianas o pequeñas potencias, el epicentro económico mundial refiere a aquella parte de la economía global que tiene mayor incidencia en el proceso del sistema capitalista. Y el tercer concepto, que es un poco la intersección entre lo que es la estructura internacional de poder y el epicentro económico mundial, es lo que denominó el oligopolio de grandes poderes, o lo que tradicionalmente conocemos en la bibliografía específica de relaciones internacionales como directorio de grandes potencias. Es decir, esas grandes potencias son a su vez las que van a determinar la locación del epicentro económico mundial. Por eso hay algo que quería leer, y que específicamente esto resume lo que es la esencia del libro. Existe una correlación específica entre las potencias que ejercen mayor incidencia en la política internacional y aquellas que controlan los flujos económicos mundiales, con lo cual el ascenso de China en la estructura internacional de poder actúa como una perturbación tensiva en la composición del oligopolio de grandes poderes y favorece el tránsito del epicentro económico mundial hacia el Pacífico Norte. El ascenso de China pone en jaque la dominación occidental vigente por más de 4 siglos, al tiempo que redobla la apuesta por una economía global a la cual se ha integrado completamente. Formulada esta matriz teórico-conceptual, nos introducimos de lleno a lo que es el capítulo 2 de la tesis, donde se hace un análisis histórico, es decir, donde vamos a buscar el factor estructural de la investigación, y es analizar esas diferentes configuraciones de poder que se dieron al interior del sistema internacional y esas diferentes locaciones del epicentro económico mundial, desde el Mediterráneo hasta la Europa atlántica, posteriormente el Atlántico Norte, para plantear el interrogante, bueno, ¿qué pasa ahora a principios del siglo XXI? La segunda parte de la tesis, que se denomina Expansión y ascenso de China en la estructura internacional de poder, también se divide en dos capítulos y concentra específicamente lo que es el estudio de caso, que es el ascenso de China. El capítulo 3 del libro analiza específicamente las variables internas, es decir, las variables internas al sistema político chino. Justamente, Ariel, cuando presentaba el libro, por cierto, con gran elocuencia que agradezco, mencionaba acerca de un resurgir de China. Lo cierto es que la economía china entre el año 1300 y 1820 fue la más importante, llegó a representar más del 35% del Producto Bruto Mundial. Sin embargo, a partir de 1820 comienza un proceso de contracción de la economía china que viene de la mano de una penetración política, comercial y cultural de Occidente. Se produce un declive de China en esa estructura, deja de ser una gran potencia para pasar a ser un país en decadencia. Entonces, lo que explica un poco este capítulo, retomando los conceptos presentados antes, es el ciclo evolutivo de los países, el ciclo evolutivo de los sistemas políticos. Así como en economía hablamos de una contracción, un status quo y una expansión de la economía, lo mismo podemos hacer en términos políticos. La expansión supone un ascenso en la estructura, es decir, que se mejora la posición en la estructura internacional de poder. La contracción de un país implicaría que esa posición se deteriora.
En este capítulo lo que se pone en juego es, o mejor dicho, lo que se pone en análisis es el juego político interno. Se analiza el régimen político con las particularidades que supone un proceso de ascenso para un régimen totalitario, el sistema de partidos, el proceso de sucesión del mando, específicamente tras la muerte de Mao Zedong y el ascenso de Deng Xiaoping, posteriormente la sucesión del mando en Jiang Zemin, Hu Jintao y actualmente Xi Jinping. De la mano de ese proceso, la modernización económica en China, que comienza allá por finales de la década del 70, y aquí es donde se plantea un proceso de retroalimentación entre lo que es la legitimidad del Partido Comunista Chino como conductor del proceso político y el éxito que está teniendo la modernización económica en China. Hay un proceso de retroalimentación. El PC chino necesita de esa modernización para garantizar su capacidad de liderazgo al interior del sistema político chino, y al mismo tiempo la modernización ha sido lograda gracias al liderazgo que ejerció el Partido Comunista China. Dentro de las variables internas, si bien venimos analizando todo lo que explica la expansión, es necesario explicar una cuestión no menor, que es la que explica un límite. ¿Cuál es el límite real, concreto, que tiene esa expansión de China hoy en día? Bueno, la cuestión de Taiwán, es decir, otro poder político que discuta la representación del Estado chino. Así llegamos al capítulo 4, que busca analizar las variables externas de ese ascenso, con lo cual el punto de partida fue caracterizar la política exterior de China en esta fase de ascenso, en esta fase de expansión, con lo cual es necesario pensar en una profundización de la negociación pacífica, un abandono de las alianzas rígidas, un rechazo al aislamiento tanto político como económico, una diplomacia multilateral mucho más activa, pero que cuando necesita de la diplomacia bilateral para hacer sentir su peso de gran potencia no duda en hacerlo. La integración a la economía mundial, que se consolida a partir de la admisión de China en la Organización Mundial de Comercio en diciembre de 2001. Y justamente estas características se van a ir poniendo de relieve en los puntos que se desarrollan en el capítulo. En primer lugar, la relación de China con Estados Unidos y con Rusia. Posteriormente, analizar cómo se cierra el proceso colonial en China, es decir, la recuperación de los territorios de Hong Kong y de Macao en 1997 y 1999. La integración a la economía mundial, es decir, de la mano de ese proceso de modernización, de esa expansión de la capacidad material de China, cómo se produce la negociación para ser admitida en la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué China busca entrar en esta organización? Por otro lado, también había que analizar lo que son, o mejor dicho, lo que es el factor duro, es decir, los atributos de poder militar de China, y había que analizarlo en clave comparada con las otras grandes potencias. Es decir, esa expansión de la base material le permitió a China invertir mucho más en su aparato militar, generar una modernización de ese aparato militar, si bien todavía la disparidad de poder con Estados Unidos sigue siendo muy importante. Para adelantarles un dato que van a encontrar en el libro, Estados Unidos representa aproximadamente el 40% del gasto de defensa mundial en el mundo. China hoy alcanza el 8%, es decir, hay mucha diferencia. Mientras que Estados Unidos tiene aproximadamente 14 portaaviones, China recién cuenta con uno desde septiembre de 2011. Y así podemos seguir mencionando diferentes variables, o mejor dicho, microvariables, para analizar la cuestión de la variable militar. Finalmente, este cuarto capítulo cierra con un concepto que me parece muy importante, porque está abriendo un capítulo novedoso, nuevo en las relaciones internacionales, que es el concepto de ascenso pacífico. ¿Qué es lo que está planteando China? Que una potencia puede ascender, puede convertirse en gran potencia sin necesidad de ir a un conflicto global que asegure esa nueva posición.
Y esto es lo nuevo. Por supuesto que la lógica de la existencia de un arma nuclear contribuye. ¿Qué clase de conflicto mundial podríamos tener hoy? Que en tanto supondría el suicidio del planeta. No obstante, lo cierto es que China, acentuando estas características de la política exterior que recién mencionaba, va garantizando en el tiempo ese ascenso como gran potencia. Hoy China ya forma parte de ese oligopolio de grandes poderes, de ese directorio de grandes potencias, tanto en términos económicos como en términos militares y también políticos. La tercera parte del libro, ya con una serie de factores estructurales analizados, retoma el concepto de epicentro económico mundial para estudiarlo específicamente en lo que es el segmento 1989-2012. Se parte de una estratificación de las economías, para lo cual se recurre al criterio de Pareto, que se conoce como 20-80, es decir, Pareto suponía que en una sociedad un equilibrio aceptable sería que el 20% de una sociedad tenga acceso al 80% de la riqueza. Si aplicamos este criterio, tenemos lo que sería el grupo de grandes potencias. Si lo repetimos, podemos diferenciar lo que es grandes de medianas potencias. A partir de esta estratificación, se puede ver cómo China ingresa al concierto de grandes potencias económicas en el año 1989, ocupando el 7º puesto. Posteriormente, para el año 2004, ya logra superar economías como España e Italia. Para 2006 logra superar a Francia y Gran Bretaña. Posteriormente, en 2008 ya supera la economía alemana. Y en 2009, ya si consideramos al PBI de Hong Kong dentro de lo que se computa como el PBI de China, ya supera a Japón como la segunda economía del mundo. Es decir, queda solo por detrás de Estados Unidos. Y a partir de esa estratificación, justamente se analiza lo que es la participación de China en la producción mundial, en el comercio internacional, donde ya ha superado a Estados Unidos. Es decir, hoy China es el país que mayor incidencia tiene en el comercio internacional. Esto implica una reconfiguración del mapa comercial que tiene implicancias y consecuencias para el sistema internacional en su conjunto. Posteriormente, las tasas de crecimiento económico, y todas estas variables van poniéndose en relación a que China tampoco está sola en el mundo. Es decir, hay otros países del este asiático que van avanzando en este desarrollo económico y que terminan de consolidarlo. En el libro se habla de Pacífico Norte, y esto se explica un poco en el capítulo 1, porque si bien todo parece indicar de que China se está configurando como el motor de la economía mundial y que en el corto plazo superará a Estados Unidos, lo cierto es que Estados Unidos va a seguir siendo el segundo actor en el corto y mediano plazo. Entonces, no podemos hablar del este asiático o del Asia-Pacífico, sino que hay que hablar del Pacífico de ambos lados del océano. Así como en su momento hablamos del Atlántico Norte y se configuró la OTAN y demás, hoy hay cierto consenso dentro de la academia que se está erigiendo un nuevo eje de poder que se está construyendo sobre una comunidad del Pacífico. Por eso, más que cierre, es leerles una cita que está en el libro. John Milton Hay, que fue el secretario de Estado de Theodore Roosevelt, dijo allá por finales del siglo XIX que el Mediterráneo es el mar del pasado, el Atlántico el océano presente, pero el Pacífico el océano futuro. Bueno, para la realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día, el Pacífico ya no es más el futuro, es nuestro presente. Y esto implica una adecuación de la política exterior de nuestros países y justamente de ahí que yo dejo planteado un poco esta pregunta que en algún momento me gustaría retomar cuando presentemos otra publicación, que es qué consecuencias tiene este cambio económico mundial, esta nueva configuración del orden internacional para nuestro país, para la República Argentina. Es decir, cómo se está adecuando nuestra política exterior hacia este cambio mundial. Muchas gracias.
Bueno, la verdad que ha sido para mí excelente la presentación, me da mucha curiosidad, muy sucinto para un académico acostumbrado a los 15, 20 minutos del Congreso, tener tiempo libre y adecuarse a 15, 20 minutos, 20 minutos creo que... Bueno, justamente creo que no, pero creo que lo más rico es poder intercambiar ideas. Las clases magistrales ya las dejamos atrás hace tiempo. A mí no me sirve de nada si no me llevo preguntas de ustedes. Y si entre todos no nos generamos nuevas preguntas. Eso lo decía yo, que ellos tienen que preguntar ahora. Y me pisaste un poco, así que yo tenía que devolverte la... ok, bueno, está muy bien. Se nota que estamos trabajando juntos. Bien, como ya se anticipaba el doctor, abrimos una rueda de preguntas para que ustedes puedan dar sus apreciaciones de la exposición. Sé que seguro Juan Carlos ya leyó el libro y ya estaba... ya estabas levantando la mano para hacer una pregunta. Bueno, vamos a hacer una... ¿Querés contestar de a una o querés contestar a Pilar? Sí, estamos vamos a hacerlo más entre casas, salgamos de la estructura formal de los congresos, se nos aspiran 5 o 6 preguntas y vamos a contestar queda una perdida en el medio. Vamos a contestar de una pregunta. Juan Carlos, por favor. No, una reflexión, perdón, desde ya está el micrófono abierto para todos. Gracias. Son varias preguntas. En primer lugar, gracias por la exposición de ambos y por la presencia por primera vez en nuestra casa de Luciano, que esperamos que se repita en breve. Bueno, en cuanto a la afirmación rotunda de Ariel de que ya he leído el libro, no, estoy en proceso de acercamiento. El proceso de acercamiento me determinó a hacer un paneo desde el inicio hasta el final. Y de allí surgieron preguntas a cada momento. Hay una particularidad generacional en la parte del libro, es decir, los que tenemos una cierta cantidad de años, hemos vivido un proceso, hemos vivido el proceso de China de una manera que Luciano creo que hablaba del 1300 hasta el 1800 y pico. Nuestra experiencia, digo nuestra, los compañeros 1 y medio que somos, que estamos en condiciones de hacer esta reflexión cronológica. Desde la representación de China como un país semicolonial, ¿no? Yo recuerdo mis lecturas literarias, es decir, no es muy académica la cita, pero recuerdo a Pearl Buck, no sé si se pronuncia así, en su descripción de la sociedad china antigua, y antigua se refería a mediados del siglo anterior, no, del otro, a mediados de ese siglo. Posteriormente vinieron una serie de acontecimientos que menciono muy rápidamente, pero el ascenso políticamente, lo que fue la aparición de Mao, lo que fue la larga marcha, lo que fue la apropiación del propio territorio y la lucha política entre el, no sé, llamarlo colonialismo y el nuevo proceso, no precisamente el nuevo hombre estaba allí, las dificultades políticas de China, la alianza con Rusia, la guerra con la Unión Soviética, la guerra con la Unión Soviética, qué está sucediendo ahora con Ucrania y la posición de China en el Consejo de Seguridad, el ingreso a la Organización Mundial del Comercio de una potencia, de un país que fue en mucho tiempo el paradigma del comunismo, ¿no? Y pugnando por entrar. Bueno, evidentemente la historia, que es puro dinamismo, nos hace estas reflexiones y estas inquietudes. Voy a algunas inquietudes de carácter personal. En principio, alguna discusión que tuvimos con Ariel y a larga distancia con Luciano con respecto a su artículo en Realidad Económica,
que toma el final. Él dijo, como final, ¿cuál es la relación entre China y otros países, especialmente la Argentina, ¿no? Y ahí tuvimos un principio de intercambio. No fue una colisión, ¿no? Sino que fue una aproximación. ¿No? Lo que dice Ariel en su artículo próximo a aparecer, ¿no? de China a partir de la interpretación de las teorías de la dependencia, ¿no? Para ser concreto, China es lo que vos nos has planteado, nos has explicitado con tanta claridad. ¿Cómo se explica que siga teniendo, son por supuesto preguntas vulgares en el mejor sentido de la palabra, cómo se explica la lucha por la hegemonía con Estados Unidos con la interdependencia financiera de ser el principal acreedor de Estados Unidos, ¿no? Y por las cifras que eso representa, y por qué eso no se vive como una amenaza, de la misma manera que cualquier hecho notorio que se produzca nos dice esto puede desencadenar hasta un problema nuclear. No se habla de que las relaciones financieras con Estados Unidos puedan provocar un estallido. Explicación vulgar, porque están de acuerdo los dos en que es necesaria esa interinfluencia, ¿no? ¿Quién maneja China hoy? No pretendo que me respondas eso. El Partido Comunista Chino, con su estructura, con sus manifestaciones de poder, está manejando la estructura económica y social de China, o es un integrante más dentro de ese problema. ¿Y cómo va a jugar, cómo conjeturamos que puede jugar China en este actual problema mundial que se está dando, que no es el problema de Ucrania ni de Crimea, que es mucho más allá de eso, una lucha nuevamente por el poder, como fue lo que vos mencionabas cuando se funda la OTAN. No quiero seguir monopolizando, pero son inquietudes que sé que no tienen respuesta fácil. Después volvemos sobre Argentina y Chile, si ustedes quieren. Pregunto, sí. ¿Cuántos artículos va a publicar Luciano en Realidad Económica en el año, ya que sos el director de la revista? Porque tiene para todo el año para contestarte. Bueno, lo que pasa es que en el IADE no somos China, que tiene planificado hasta el año 2060, perfecto, y después hacen modificaciones para el 2040, el 2030 ya puede ser. Excelente. Bueno, todavía no estamos en eso. La verdad es que, bueno, muchas gracias por el comentario, por las preguntas, Juan Carlos. Insisto con esto, en el intercambio está la posibilidad de mejorar y enriquecer el trabajo científico. Muchas veces lo importante no es la respuesta en sí, sino las preguntas que nos podemos generar para seguir pensando un determinado objeto de estudio. China es un laboratorio social. Si bien en ciencias sociales tener un alto grado de probabilidad en las hipótesis, en las proyecciones que uno hace es muy difícil, lo cierto es que la sociedad china es un laboratorio, desde el tema del control del único hijo, qué impacto va a tener eso en una sociedad de hijos únicos, el control del Partido Comunista Chino en una sociedad civil que está creciendo, es decir, cómo mantenemos un régimen autoritario frente a un proceso de modernización económica que da vida a una sociedad civil que cada vez quiere tener mayor participación en la vida política. Ayer mencionábamos un poco este tema y yo hacía una comparación con la generación del 80, ¿no? En nuestro país, cuando nos debatíamos entre una república abierta y una república restringida, la obra clásica de Botana, que habla de que el gobierno se convierte en el gran elector, ¿no? Cuando el gobierno dice quién lo va a suceder. Y
y al mismo tiempo se van produciendo cambios económicos, sociales y culturales. Bueno, en Argentina esa transformación económica, social y cultural dio lugar a un proceso de cambio que termina con la ley Sáenz-Peña en 1912, que termina rompiendo con esa oligarquía de poder. Bueno, la gran pregunta es qué va a pasar en China. Y la pregunta tiene que ir acompañada de las especificidades del caso, las idiosincrasias culturales y sociales del caso, que en esta oportunidad es China. China convive con fuerzas secesionistas, no únicamente por la modernización económica y esta sociedad civil que está creciendo día a día, sino también por problemas históricos, como es la cuestión del Tíbet, la cuestión de la región de Xinjiang, la cuestión de Mongolia Interior, que viene de la mano de lo que había sido ese acercamiento con la Unión Soviética. Es muy difícil saber si China va a continuar en el tiempo o no este proceso de modernización. Nadie pensó en julio del año 1991, nadie pensó que en diciembre la Unión Soviética iba a caer como cayó. Y sin embargo cayó. Entonces me parece que son procesos que tenemos que seguir de cerca. Obviamente que no tengo respuestas a muchas de esas preguntas, pero me parece que alguna de las variables que tenemos que ir estudiando pasa por esto, por cómo se va adecuando el régimen político a esa sociedad civil y hasta qué punto el régimen político puede controlar esa sociedad civil. Eso va a determinar quién controla lo que pasa en China. Me parece que es un poco por donde yo pensaría la respuesta. Sí. Sí, perdón, justo lo había notado. En realidad, cuando uno se pone a pensar los procesos de cambio del orden internacional, lo que tradicionalmente en relaciones internacionales llamamos como ascenso y descenso de grandes potencias, uno ve que cuando la asimetría de poder entre el poder dominante y el poder que está ascendiendo es menor, esa potencia que está en ascenso se siente más atraída por la idea de disputar, de ir a un conflicto que me permita a mí ganar esa preponderancia en el orden internacional. Eso es algo que sucedió tradicionalmente, el declive de España y el ascenso de Holanda, posteriormente el ascenso de Gran Bretaña, el intento de ascender de Francia, pero que nunca termina de disputarle el poder a Gran Bretaña, posteriormente el ascenso de Alemania, que le disputa el liderazgo a Gran Bretaña, no lo puede obtener y sin embargo se da paralelamente el ascenso de Estados Unidos como nueva potencia, ascenso que se da hasta en cierta manera de la mano de Gran Bretaña, ¿no? Porque las inversiones de Gran Bretaña en Estados Unidos eran muy importantes. Y acá aparece un concepto que nace en China de la mano de un autor que se llama Zheng Bingxiang, que es el concepto de ascenso pacífico. O sea, no necesariamente tenemos que ir a un conflicto con la potencia hegemónica para garantizar este proceso de ascenso por el cual estamos atravesando. Hoy le decía a Ariel que una de las cuestiones que se tratan en el libro y que a mí me llamó mucho la atención y que hace poco en un libro que publicó Kissinger que se llama China, él lo plantea, es que allá por el año 2005 en China se llevó adelante una investigación científica, se juntaron los principales economistas, politólogos e historiadores y los resultados de esa investigación se plasmaron en una serie documental donde analizaban los problemas que habían tenido las diferentes civilizaciones, los diferentes países a la hora de ascender como gran potencia. China ha tenido la madurez hasta para hacer eso que no lo habían hecho otros países, o sea, plantearse, bueno, cuáles fueron los problemas que tuvieron y cómo los vamos a resolver nosotros cuando los tengamos. Yo creo que gracias a Dios esa interdependencia, gracias a Dios es un decir, yo creo que tenemos que estar agradecidos de que hay esa interdependencia comercial y financiera entre Estados Unidos y China, porque es lo que está conteniendo los conflictos. Si bien a partir de septiembre de 2001 podemos hablar de cierta cooperación política, tanto China como Estados Unidos, ambos se enfrentan el tema del terrorismo, yo creo que la principal fuerza que está aglutinando las tensiones entre Washington y Beijing es que China se convirtió en el principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que China sigue necesitando el superávit comercial estructural que tiene en la balanza de pagos con Estados Unidos desde los días de
Reagan hasta la época de Obama. Es una importante fuente de divisas. Al mismo tiempo, China todavía no logra tener ni siquiera hacer sombra a la capacidad militar que tiene Estados Unidos, por lo menos en términos cuantitativos. La última vez que consulté las cifras del CIPRI, que es el Instituto para la Paz, el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, Estados Unidos tenía algo así como 5.000 cabezas nucleares, mientras que China, por lo menos declarada, tiene 300. Recién comentábamos, Estados Unidos todavía representa el 40% del gasto de defensa mundial, China solo el 8%. Entonces, me parece que hay una fase de ascenso de China que está pasando de un ascenso regional a un ascenso global, pero que todavía no termina de cerrarse. Y al mismo tiempo Estados Unidos necesita ya de China para administrar diferentes crisis internacionales. Esto es un poco lo que le pasó a los ingleses a finales del siglo XIX, allá en Sudáfrica, cuando empezaron con la crisis de los Boer, ¿no? Esa Pax británica comienza a decaer. Ya no pueden de manera tan fácil dar solución a crisis internacionales. Ese espléndido aislamiento de Gran Bretaña termina cuando tiene que firmar una alianza con el Japón, y posteriormente va a buscar una alianza con Francia, y ya comienza a conformarse lo que va a ser el bloque de la Triple Entente. Es decir, cuando la potencia ya no puede por sí sola administrar las crisis internacionales. Pero yo creo que es positivo esa interdependencia y que no necesariamente es una contradicción. Creo que de hecho es la particularidad que nos va a hacer entender cómo se va a terminar de configurar este nuevo orden internacional que se está gestando. ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Tu nombre? Ailen. Bueno, yo todavía no lo leí, tal vez ya está respondido en el libro. Pero por un lado dijiste que este crecimiento económico estaba un poco sustentando y avalando una legitimidad en la sociedad china del poderío del Partido Comunista Chino. Pero al mismo tiempo mencionaste que la sociedad civil se encuentra bastante movilizada por estas nuevas oportunidades del crecimiento. Quisiera saber si en este acercamiento que has tenido a esta legitimidad encontrás algún posible gen democrático en vistas a qué pensás que podría llegar a pasar si cambiara el manejo del poder político en China, y si esto podría afectar su ascenso en el oligopolio de potencias en la estructura internacional, su ascenso como hecho o su ascenso en cuanto a ascenso pacífico. Porque no me queda claro si tal vez todo esto, que el concepto de ascenso pacífico responde a actitudes lideradas por el Partido Comunista Chino o a algo que pueden haber hecho dentro del escaso margen empresarial que tienen los chinos y que forme ya parte de su idiosincrasia. No sé si... Sí, se entiende la pregunta, gracias. Me parece una pregunta muy pertinente aparte. Sí, yo lo trato específicamente en el capítulo 3 cuando hablo de las variables internas y hago este juego entre el régimen político, el sistema de partidos, el liderazgo que ejerce el Partido Comunista China y cómo se ha logrado desde Deng Xiaoping en adelante estabilizarse el proceso de sucesión del mando. Es decir, la particularidad del régimen político chino totalitario, como cualquier otro sistema político totalitario, es que a la hora de suceder el mando se dan luchas políticas entre las diferentes facciones. Bueno, eso en China ya comienza a estar contenido, lo cual da estabilidad a ese proceso de cambio. Ahora bien, el inconveniente de este tipo de preguntas que nos formulamos nosotros cuando hablamos de democracia en China es pensar a China con categorías occidentales. Ese me parece que es el primer punto de inicio, o por lo menos el punto de partida. Pensar la democracia en un país culturalmente distinto de Occidente me parece que es algo difícil de pensar. Cuando vemos la influencia del confucianismo, las jerarquías que hay, estamos hablando de una sociedad de 1.300 millones de habitantes, lo cual... si bien hoy en Occidente la idea de una polis es absurda, porque no nos podemos reunir todos en una plaza, imaginen un sistema político con 1.300 individuos que tratan de ponerse de acuerdo. A su vez hay una muy larga influencia autocrática en el sistema político chino que se mantiene tanto en la China imperial
como en lo que fue la China republicana, que inicia en 1911 y que posteriormente va a ser prolongada en el tiempo desde los días de Mao hasta actualmente la administración de Xi Jinping. Con lo cual, yo no sé si podemos hablar de una democracia en China. Probablemente haya una apertura del régimen político. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, del concepto este que recién mencionábamos de ascenso pacífico, es algo nuevo que está pasando y que tiene que ver con este jaque a la dominación occidental, es que potencias no tradicionales, potencias no occidentales, comienzan a generar conceptos y teorías. Por primera vez hay teorías que se están generando ya no de lo que había sido ese eje tradicional de poder consolidado en Occidente. Entonces, me parece de que hay una tensión entre la sociedad civil y el gobierno central. Eso es clave. ¿Cómo se va a resolver? Es difícil saberlo, pero de ahí a pensar de que se va a instalar una democracia en China como en la India, es muy difícil de pensarlo. Tiananmen justamente fue el límite. Es decir, hubo las 4 modernizaciones, este proceso de modernización en China, pero cuando hablamos de la quinta modernización, que es lo que se suele llamar como la democratización de China, bueno, sigue habiendo obstáculos. El tema es hasta qué punto podemos tener una sociedad civil, una sociedad de consumo con un régimen político autoritario. Y en realidad no tenemos una respuesta. Por eso digo que China hoy es un gran laboratorio social que tenemos que observar y seguir estudiando. Pero no sé si con eso contesté un poco la pregunta. Sí, desde ya, Eduardo. Una pregunta, a lo mejor anticipándome, porque no me gustaría tener que esperar un año hasta el 2015 para poder escuchar la segunda parte de tu tesis. No, esperemos que sea, ¿no?, antes. Pero la realidad... Sí. Perdón, Eduardo, el artículo que está en la realidad económica, que puede estar en manos de todos al salir, al agarrarla, tiene parte de la discusión de la segunda parte de la tesis. Bueno, no, yo me refiero exclusivamente a las perspectivas de la Argentina. Hemos escuchado, ya se sabe, que los chinos han adquirido uno de los principales bancos de la Argentina, que era el Banco de Boston, después fue el Standard Bank y ahora es el ECBC. Han comprado una participación importante en una empresa petrolera. A los últimos días se ha trascendido la noticia de que han comprado una participación importante de uno de los principales intermediarios de la compraventa de granos, ¿no es cierto? En algún momento, hace unos años, había un comentario periodístico que se le atribuía a Néstor Kirchner de que iban a venir 20.000 millones de dólares de inversiones chinas y que si eso ocurría iban a cambiar el cuadro de San Martín por el de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? ¿Qué se puede ver así, digamos, en forma un poco hasta periodística, digamos, no científica, sobre lo que podemos esperar en los próximos? No, la verdad que la pregunta me parece que tiene una actualidad terrible. Estamos próximos a cumplir los 10 años de aquel memorándum de entendimiento al cual usted se refería, que se firmó en noviembre de 2004 entre el presidente Hu Jintao y Néstor Kirchner, en el cual la Argentina cedió algo concreto a favor de China, a favor de una promesa futuro. Es decir, reconocimos a China como economía de mercado y se estableció la formación de una asociación estratégica, a lo cual justamente ayer en el IDES tuvimos una charla y yo decía que lejos de ser una asociación estratégica es una asociación asimétrica, y se prometía en ese memorándum de que China iba a aumentar las exportaciones argentinas en por lo menos 4.000 millones de dólares. Bueno, noticia que deben haber visto en los periódicos en esta última semana, se está aparentemente concretando lo que va a ser la próxima visita de un mandatario chino a la Argentina en julio. Xi Jinping estaría reuniéndose con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ayer justamente yo planteaba esto. Bueno, pasado 10 años, ¿qué fue lo que logramos? Porque si no contestamos eso, ¿cómo vamos a saber qué tipo de relación queremos tener con China durante la próxima década? Y la conjetura no es para nada positiva. En primer lugar,
El superávit comercial que había tenido Argentina desde el año 2002 hasta el año 2007 se fue reduciendo sistemáticamente, a pesar de la promesa de aumento de exportaciones. Se fue desacelerando a tal punto de que en el año 2008 registramos nuevamente un déficit comercial que se va a prolongar en el tiempo hasta nuestros días, y ya hablamos de un déficit estructural muy importante. En el año 2013 hablamos prácticamente de 5.000 millones de dólares en déficit que estamos teniendo con la balanza con China. Por otro lado, ese aumento de los 4.000 millones de dólares que China prometía a la Argentina prácticamente se equiparó en el año 2008, sin embargo se estancó, no siguió creciendo y de hecho decreció. Entre 2009 y 2013 la Argentina nunca volvió a registrar un valor de exportación similar al del año 2008. Si a eso le sumamos en consideración la apertura de nuevos consulados argentinos en China, la apertura de centros de promoción agrícola, secretarías agrícolas, la verdad que la política que se está trazando desde el Palacio San Martín, o mejor dicho, la diplomacia que se está trazando desde el Palacio San Martín, deja mucho que desear. No hemos logrado avanzar. Por otro lado, en ese mismo memorándum se habían firmado cartas de entendimiento sobre posibles inversiones que nunca se concretaron. En realidad, China comienza a consolidar su presencia en Argentina por medio de operaciones financieras, de fusiones y adquisiciones que no necesariamente son, en primer lugar, inversión productiva para nuestro país y que ni siquiera se están computando para nuestro país. Porque justamente la compra del Standard Bank por parte del ICBC en realidad fue plata que entró y que salió vía paraísos fiscales, no se computó como una inversión para la Argentina. La compra de COFCO, la compra que COFCO hace de Nidera tampoco es plata que entra acá, porque en realidad Nidera es una empresa holandesa. La inversión que hizo NOC, que es una de las principales petroleras chinas, que compra el 50% de Bridas y posteriormente va a comprar gran parte de el 40% de Pan American Energy, y que se consolida como la segunda petrolera por detrás de YPF, tampoco es inversión productiva, tampoco es inversión que entró para nuestro país. Entonces, y también está Sinopec explotando en Cerro Dragón, que es el principal... Sinopec que compró Oxy. Entonces, esas inversiones en realidad no son inversiones para el país. ¿Qué hacen estas fusiones y adquisiciones? Bueno, primero consolidan la presencia de China en nuestro país, facilitan las operaciones financieras de China. Y por otro lado, responden a un tipo concreto de patrón de vinculación comercial con la región y particularmente con la Argentina. Es decir, cuando analizamos la composición de nuestras exportaciones hacia China, vemos que están concentradas en dos productos, poroto de soja y aceite de soja, sumando aproximadamente un poco más del 85%. Y de hecho, vienen cayendo las compras de aceite. China lo que quiere es el poroto de soja, está protegiendo su propia capacidad de molienda. Ahora está buscando el tema del petróleo. Desde el año 1993 China es importador neto de petróleo, es decir, es algo básico. La expansión económica de China supone mayor consumo energético. En el año 2008 China publica su libro blanco acerca de cómo vincularse con América Latina, y justamente ahí plantea de lo que busca es una cooperación sur-sur, que para mí no es una cooperación sur-sur porque China ya es una gran potencia y los países de la región siguen formando parte de la periferia. Es decir, cuando la mayoría de los países normalizan sus relaciones diplomáticas con China allá por la década del 70, en el caso de Argentina 1972, ambos países pertenecíamos a la periferia. Ahora ya no. China forma parte de esa directoria de gran potencias. Entonces ahí tenemos una asimetría de poder que se reproduce en términos comerciales, porque lo que hoy tenemos es la vieja lógica del intercambio comercial norte-sur o centro-periferia. Es decir, estamos vendiendo productos primarios por manufacturas. Entonces, esos me parece que son algunas de las cuestiones que tenemos que pensar a la hora de recibir al mandatario chino en estos próximos meses. Y no solamente eso, sino de que la poca industrialización que ha logrado la Argentina en esta última década y media
que la ha logrado con los países de América Latina, es decir, el comercio intrarregional al interior de la región, se caracteriza por ser un comercio de manufacturas de origen industrial. Bueno, China se está presentando como nuestro principal competidor y perdemos competitividad frente a las manufacturas chinas. Entonces, hay que ver, está bien, probablemente no le vamos a poder vender manufacturas con alto contenido tecnológico a China, pero a lo mejor lo que tenemos que ver es negociar cierta manera de que reduzcan la competencia y que entiendan de que somos un país chico. Y al mismo tiempo no seguir comprando el cuento de una cooperación sur-sur, de una relación simétrica, cuando en realidad estamos frente a un esquema simétrico de poder. Es bastante triste la respuesta, perdón, pero es así. No, por favor. Hay más preguntas porque yo no ejercí mi privilegio de preguntarle a él, sino que los dejé preguntar a ustedes primero. ¿Tienen más preguntas? El micrófono. Quiero aclarar que Lía fue compañera mía en la maestría en el Instituto de Relaciones Internacionales en La Plata, y al tiempo que ella me hablaba de sus derechos humanos y migraciones, y yo la miraba diciendo, ¿de qué estará hablando esta mujer? A ella le pasaba lo mismo cuando yo hablaba de los chinos y de nuestra vinculación con China. Muchas gracias. Era tan chino que ella como mutuamente chino era investigado. No, yo, bueno, tanto a vos como a muchos que han seguido este proceso de crecimiento cognitivo, porque en realidad no pasa por otro lado, les agradezco muchísimo. Yo empecé diciendo que para mí era muy emocionante, o sea, presentar el libro implica mirar para atrás y decir, bueno, ¿cómo llegué acá? Y la verdad es que no es soberbia, sino satisfacción de poder ver los resultados de sacrificio, ¿no? Porque hace 4 años que soy profesor de Historia Política Argentina en la Universidad Interamericana en Rosario, y será el problema de que uno deja de ser joven y comienza a ser adulto y va envejeciendo, pero lo que me llama la atención es el facilismo, algo que en verano leía el libro de José Ingeniero, El hombre mediocre, el micrófono, leía el hombre mediocre de José Ingenieros y pensaba en cuáles son los esquemas del éxito. Hace poco tuve una participación en el programa de Asuntos Públicos y la mayoría de mis alumnos decían, profesor, lo felicito, fue una televisión. Pero, a ver, la felicitación no puede ser por estar en la televisión, la felicitación tiene que ser por lo que dije, o en todo caso, lo cual me parece que sería incluso hasta más gratificante que criticara con fundamento lo que yo dije. Entonces, me parece que pasa también por el hecho de poder transmitirle a estas generaciones jóvenes que alcanzar resultados implica sacrificar cosas, tener que poner la cola en la silla y leer una tesis no se escribe de otra manera, y que vale la pena, sobre todo eso, que vale la pena. Así que para mí es un gusto estar acá y compartir esto con ustedes. Yo soy el que les agradece a ustedes que estén hoy acá. Pero bueno, lo más terrible es envejecer. Investigar y sentarse y leer y hacer la tesis, bueno, también se emociona con lo que dice el compañero. Juan Carlos. Lamento la situación en la que plantea con respecto a sí mismo Luciano. Me imagino lo bravo que debe ser envejecer.
Bueno, mientras no llegue ese momento, una reflexión hacia la obra de Luciano, pero por interpósito a persona, que es Ariel. Con Ariel tuvimos algún cambio de opiniones con respecto a una primera versión de uno de sus artículos sobre China, ¿no? Donde, bueno, voy a contar el final nada más, ¿no? Al final yo le decía, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Rompemos relaciones comerciales con China? Entonces estamos en esa, somos conscientes de esa asimetría que vos explicabas, totalmente conscientes. En ese caso nos ponemos la bandera argentina alrededor del cuello y decimos, con estos imperialistas yo no me junto más. Y entonces, ¿qué consecuencias podríamos llegar a tener de desengancharnos de una de las principales potencias mundiales? Y si ese desenganche es posible, bueno, Ariel lo explicaba muy bien en un párrafo, dice, sentarse a discutir con los chinos, no decía que era un trabajo chino, pero es bastante complicado. Pero ante la visita de este funcionario de China, ¿cuál es lo que nosotros podríamos sugerirle al Palacio San Martín, ya que no nos gusta lo que está haciendo? Y que sea positivo para el país, ¿no? Ayer, cuento esto a modo de anécdota, no terminamos a las piñas, pero ya nos empezamos a mirar medio feo con otros académicos que estaban en el panel. A mí me parece que es necesario analizar la relación tal cual la tenemos con China, disfrazarla como un esquema de cooperación sur-sur, o decir que China está impulsando el desarrollo en Argentina y demás, me parece que no tiene sentido. Ayer también mencionábamos de que, por ejemplo, en 1990, si sumamos los productos... Esto se apaga, no sé si a lo mejor estoy yo tocando... ¿Se escucha? En 1990, si sumábamos las exportaciones de productos primarios más las manufacturas de origen de recursos naturales, teníamos aproximadamente un 78% de las exportaciones hacia China. Es decir, un 22% eran manufacturas de bajo, medio y alto contenido tecnológico, que pasó en el 2012, es decir, prácticamente 30 años después. Bueno, los productos primarios y las manufacturas de recursos naturales aumentaron hasta el 96%, es decir, esas manufacturas con medio, bajo y alto contenido tecnológico, que eran un 22%, disminuyeron a un 4%. Esa es la realidad. Ahora, desvincularse con China me parece que no tiene sentido. Al contrario, tendremos que tratar de aprovechar el tren de la economía china para tratar de impulsar nuestra presencia comercial en otros mercados. Eso es lo que me parece que no estamos haciendo. Incluso cuando uno analiza la política exterior del Palacio San Martín, espero que no haya ningún diplomático presente, una de las críticas que uno hace es hemos centrado nuestra política exterior en China. ¿Qué pasa con el resto de los países del este asiático? Que también vienen aumentando la demanda de muchos productos argentinos. Cuando uno ve el nivel de las exportaciones con Japón en el año 2013, uno no lo puede creer, están en el nivel más bajo histórico. Hay mercados como el malayo, el indonesio, que no los estamos atendiendo. Entonces, por negociar con el gigante, con el grandote, nos estamos perdiendo de hacer otros negocios que nos pueden sumar. Y que en realidad podemos hacer las dos cosas. Yo no creo que a ver, todo país para modernizarse necesitó de sus vínculos con las grandes potencias. No me voy a meter en lo que es el realismo periférico de Carlos Coudet, porque él ya lo ha explicado perfectamente. Cuando vemos el caso de Brasil hoy está dentro de lo que es el bloque de los BRICS, porque ha sabido mantener una relación específica con Estados Unidos desde la segunda posguerra hasta el presente, y actualmente se está vinculando con las otras potencias emergentes. Incluso China
antes de que muera Mao Zedong, se da cuenta de que necesitaba una vinculación con el centro de poder. Y ahí, en ese contexto, es cuando se da el comunicado de Mao-Nixon en 1972. Pensar que una potencia para ascender no va a necesitar del centro de poder mundial me parece equivocado. El tema es cómo podemos sacar provecho de nuestra vinculación progresivamente. Nosotros generalmente pensamos la política exterior y después tratamos de armar qué tipo de modernización, qué tipo de modelo de inserción comercial queremos. En realidad es al revés. Lo que nosotros no tenemos claro es qué tipo de modernización queremos para la estructura productiva. Y en función de eso, cuando lo tengamos claro, tenemos que ver cómo vamos a trazar nuestra política exterior. Es decir, estamos empezando por el final y queda todo lo otro sin hacer. La vinculación con China es importante, no solamente en términos comerciales o económicos. China es una gran potencia que puede incidir en cuestiones centrales para el interés nacional de la Argentina, la cuestión de Malvinas. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el año 1971, 1972, 71, octubre del 71. Entonces, me parece que desvincularnos de China no tiene sentido. Ahora, adoptar un criterio de sumisión, un esquema de dependencia nacional para frasearlo a Puig, me parece que no tiene sentido. Lo que tenemos que tratar de pensar es, a lo mejor, insisto con Puig, un esquema de autonomía heterodoxa que nos permita desarrollarnos, mejorar nuestra posición en la estructura internacional de poder y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, que es en definitiva lo que quiere cualquier gobierno. Pero ayer planteaban de que cuando Ariel o yo hablamos de reprimarización productiva o hablamos de que no hay cooperación sur-sur, estamos omitiendo la importancia que tiene la exportación del semen vacuno a China. Y discúlpeme la expresión, pero o sea, si vamos a depender del semen vacuno para industrializar nuestro país, estamos al horno. De hecho, Brasil copió nuestra genética vacuna y ellos tienen una mejor calidad de carne hoy en día y eso no nos sirvió de nada. Entonces, porque justamente ayer nos acusaban de que por ver el bosque no vemos el árbol. Está bien, pero tampoco nos podemos dar la cabeza contra el árbol. El dato concreto de que las exportaciones a China están en un 96% concentradas en productos primarios está presente. Me parece que lo que tenemos que hacer es tratar de hacerle entender a China que, bueno, está bien, ellos necesitan productos primarios, pero que nosotros también necesitamos industrializarlos. Porque si no va a llegar un momento que no vamos a poder seguir proveyendo al mercado chino. Y al mismo tiempo, ellos necesitan esos productos, ellos necesitan mantener la modernización. Porque si no hay modernización va a haber una crisis política. China hoy, y en eso sí estábamos ayer de acuerdo todos, no puede enfrentar otro Tiananmen como en 1989. No sé si Ariel quiere agregar algo, porque en realidad toda esta última parte de la charla, que me parece súper interesante, se vincula mucho a los trabajos que venimos haciendo juntos. Sí, Roberto. Sí. Vamos, Roberto. Bueno, yo pido disculpas, llegué tarde, no escuché prácticamente nada de la exposición, solamente los últimos comentarios, pero me pareció interesante hacer justamente un comentario sobre las respuestas. En primer lugar, digamos, creo que los números que vos presentás son bastante contundentes, ¿sí? Pero creo que sería interesante también explorar de alguna manera cómo ha sido el desarrollo de la relación política con China, más allá de la relación comercial y económica, ¿sí? Recién comentaste una punta de lo que puede llegar a ser ese desarrollo de esa vinculación a partir de lo que han sido las gestiones justamente del Palacio de San Martín para que China se manifieste abiertamente a favor de la causa argentina en Malvinas, ¿sí? Y a partir de ahí los lazos y el trabajo en común que se ha establecido con China en los distintos foros internacionales en los cuales la Argentina forma parte, desde el G77 más China, los distintos ámbitos de Naciones Unidas, el G20 y demás. Y en este sentido, sin contradecir de alguna manera lo que vos planteás como núcleo duro de la tesis, por lo menos que estás exponiendo en esta última parte, digamos, me disculpo por el resto de la exposición que no escuché,
Pero digo, me parece interesante pensar algunas sutilezas. Yo, de mi parte, discrepo respecto de que Argentina se esté centrando exclusivamente a la hora de hablar del sudeste asiático, exclusivamente en China. ¿Sí? Y digo, la gira presidencial de hace menos de un año de Cristina por Indonesia, Vietnam y demás, da cuenta de eso, ¿sí? Como así también la cantidad de embajadas y consulados que se han abierto en el sudeste asiático, desde Singapur, justamente, Indonesia, Vietnam, misiones que se han realizado en Corea del Sur, y demás. Creo que en este sentido también, digamos, y sin disculpar o sin pretender matizar los que pueden llegar a ser los yerros en la conducción de la política exterior, la verdad que no es tan fácil o tan automático como muchas veces se piensa, que uno se baja del avión, ¿sí? Y automáticamente empieza a hacer negocios, empieza a vender cosas o uno empieza a comprar cosas, ¿sí? Sobre todo, digamos, justamente con los chinos, que son bastante difíciles a la hora de establecer relaciones comerciales y económicas en un sentido más amplio. Digo, me parece que en ese sentido admite un matiz, admite una sutileza, o admite pensar un poco más el hecho de que las críticas que uno le pueda hacer a la política exterior argentina en materia de su relación con el sudeste asiático en los últimos 15 años, ¿sí? Por no hablar solamente del periodo kirchnerista, no es tan lineal, ¿sí? Yo me permito en ese sentido contar un pequeño ejemplo de caso. Una de las empresas en materia de obras de infraestructura más importante de China, de Souba, es una de las que conforma la UTE, que ganó la licitación para construir las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernich en Santa Cruz, ¿sí? Como para que todos tengamos una idea, eso representa la inversión extranjera más importante de China, fronteras afuera, ¿sí? Y obviamente en Argentina lo mismo. Después de Yacyretá, que es un proyecto compartido con el Paraguay, es la obra eléctrica más importante de la Argentina. Bueno, lo que está costando, después que ya está todo firmado, acordado y demás, que los chinos pongan los 5.000 millones de dólares que tienen que poner para realizar las obras, es infernal. De hecho, se está esperando la visita del Premier, si no se acuerda antes, para terminar de cerrar. En un esquema de financiación que en algún sentido es novedoso, ¿sí? Porque no es el Estado el que se endeuda, sino lo que se endeuda son los privados. Entonces, digo, insisto, no contradice de ninguna manera los datos duros y el fuerte de la tesis que vos estás marcando respecto de cómo se ha reprimarizado la relación comercial con China y cómo a los discursos de aumentar el valor agregado de nuestras exportaciones le falta mayor contundencia. Pero sí creo que admite alguna sutileza, ¿sí? O admite algún matiz en algún punto tal afirmación. Roberto. Sí, ahora su micrófono se escucha. Perdón, no, está bien. No, ciertamente que los matices existen. Por ahí lo que uno cuestiona, no quiero hablar por los dos, a pesar de que venimos trabajando juntos. Por ahí... No, está bien. Por ahí lo que a uno le hace ruido en la cabeza, o por lo menos a mí, que soy hijo de trabajadores, clase media, y uno se fue criando con determinados patrones, lo que te hace ruido es que los matices nunca pueden ser más importantes que el espectro global. Está bien, esos matices son importantes, pero justamente como decís, la inversión todavía no empezó a llegar. Desde el 2004 que venimos hablando de inversiones chinas que no llegan. Entonces, lo que yo me pregunto es, todos esos centros de promoción que abrimos, todos esos consulados y demás, no están dando éxito. De hecho, China firmó un entendimiento para abrir un consulado chino en el interior del país bajo el gobierno de Alfonsín, y al día de hoy nunca lo abrió todavía. Es decir, lleva más de 3 décadas sin abrir un consulado. Más allá de la embajada que tiene en Buenos Aires, no tenemos un consulado en el interior, a pesar de que se han incrementado las migraciones de China al país. Entonces, obviamente que es importante. Uno quisiera que hubiera esa inversión productiva, que llegara. Uno sabe que es un régimen político distinto al nuestro, que de hecho cuando vienen los empresarios chinos tienen mucha reticencia a negociar, porque acá tienen que lidiar con sindicatos, con condiciones laborales que no tienen
vigencia en sus propios países. Pero eso no quita que no podemos negar todos los otros, los datos duros que decías vos. Insisto, me parece que lo de las represas es sumamente importante, pero cuando uno ve dónde está invirtiendo China, y ya voy más allá del caso argentino, uno ve las inversiones de China en Venezuela y Colombia vinculadas al Venezuela, Colombia y Ecuador vinculadas al petróleo. Uno ve las inversiones de China en Chile y en Perú vinculadas a la extracción de cobre y mineral de azufre. Uno ve las inversiones de China en Brasil para la extracción del poroto de soja y el aluminio. Es decir, salvo el caso de Costa Rica, que salvo que Ariel me corrija o alguno de ustedes tenga algún otro dato, no hay otro país de América Latina que haya logrado una relación equilibrada con China. Lo irónico es que Costa Rica es un país más chico que nosotros, con menos recursos, y sin embargo uno ve que el 90%, está bien, es un comercio muy inferior al que nosotros tenemos, pero el 90% del comercio de Costa Rica está concentrado en productos con alto valor tecnológico. Entonces, llama la atención eso. Cómo Costa Rica ha podido negociar, obviamente que la cuestión de Taiwán influyó, es decir, Costa Rica dejó de reconocer a Taiwán para reconocer a la China continental. Eso evidentemente ha tenido un peso importante a la hora de ver cómo se relaciona. Pero Costa Rica es el único país de la región que ha logrado tener un esquema comercial distinto. No, totalmente eso. A ver, yo no estoy cuestionando al gobierno de Cristina ni tampoco al gobierno de Néstor Kirchner. No, pero concretamente yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es que está bien, el rumbo es para aquel lado, es para el Pacífico. El rumbo es para las economías del este asiático. Ahora, si vamos a pensar únicamente en China, no nos va a alcanzar, porque en realidad es una tendencia recurrente del sistema internacional. Así como China hoy se está configurando como el eje de la economía, India también está creciendo. Hay otras economías pujantes, y al mismo tiempo el tener mayor presencia en estos mercados nos va a permitir presionar a los chinos. De hecho, cuando los chinos dejaron de comprar el aceite de soja de la Argentina, pasó algo que no se lo esperaban. Nosotros comenzamos a vender el aceite de soja a India. En poco tiempo se destrabó la cuestión y los chinos, que exigían un estándar internacional de calidad del aceite de soja por arriba del internacional, volvieron a comprar el aceite de soja que compraba antes. ¿Por qué? Porque terminaron comprándole a India el aceite que nosotros le vendíamos. ¿Se entiende? Y eso fue algo muy positivo que logró el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner allá por el año 2010. Entonces, obviamente que se reconoce lo positivo, pero a 2 meses de que va a venir a visitarnos el presidente de China, me parece que lo importante es ver, bueno, ¿dónde estamos fallando? Está bien, el norte está allá arriba, bueno, tenemos que corregir un poco el rumbo. Y ahí sí me parece que hay que ver un poco el bosque y no el árbol. O sea, no pensar únicamente en las inversiones que van a ir a la represa Néstor Kirchner en el sur, sino cómo nos vamos a vincular con China en la próxima década, en las próximas 2 décadas. El gran desafío que tiene nuestro país y que lo tiene desde el proceso de redemocratización en adelante, incluso podríamos decir que lo trae como herencia, es poder tener políticas de Estado. Brasil se modernizó, Brasil mejoró su posición internacional, porque independientemente del partido que gobierne, logró determinados consensos en algunas cuestiones. Esto es algo que nosotros no. Cada vez que tenemos un gobierno de turno, deshace lo que hizo el anterior, genera un debate acerca de la misma identidad de la Argentina y genera un nuevo programa. En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo. No podemos seguir haciendo siempre, cada 4, cada 10 años, borrón y cuenta nueva. Y en eso me parece que va una crítica a todos como país y no solamente a la clase política. Yo
tenía algunas preguntas para Luciano. No, estoy sumamente tentado a complementar unas cuestiones que has dicho, pero de hecho desde que Juan Carlos también me mencionaba, digamos, sosteniendo las mismas hipótesis de trabajo que Luciano. Es la presentación del libro de Luciano, pero me veo mínimamente tentado a responder lo de Roberto, porque me parece que tiene una gran implicancia en cuanto al debate, que es un poco lo que pensamos en el IADE, siendo también Roberto miembro de la comisión directiva del IADE, es un poco los debates que nos planteamos para pensar el desarrollo. Me parece, hay algo sumamente interesante que es lo siguiente. Yo creo que cuando Luciano plantea determinadas críticas hacia la diplomacia argentina, me parece que lo hace de una manera sumamente constructiva, no soy sumamente constructiva, y lo mismo que cuando Roberto pide el marcar matices también. A veces sucede, me ha pasado a mí, que sostengo con mis trabajos posturas similares a las de Luciano, por eso trabajamos juntos ahora, en donde de golpe por señalar, por ejemplo, algunos tratados en la diplomacia, no solo de Argentina, sino a nivel de la región, por señalar algunas cuestiones como la concesión de préstamos a Venezuela a cambio de préstamos de 10.000 millones de dólares, por ejemplo, a cambio de que China pueda comprar petróleo a precios viles, por señalar eso, que es uno mira un determinado proceso de empoderamiento de los sectores populares, en donde la política se construye con un perfil basista, a pesar de que uno puede, digo, la mejor manera de sostener ese tipo de procesos, me parece a mí, es de golpe saber criticar el rol de no ser acrítico, sino que me parece que es la misma postura que tenés, Roberto, sobre el gobierno argentino, no ser acrítico, sino de golpe poder dilucidar, bueno, aquí hay sectores de la burguesía hidrocarburífera o sectores provenientes de las Fuerzas Armadas que tienen un alto poder en este proceso de empoderamiento de los sectores populares y se han sido beneficiados de estos tratados con China National Offshore Company. Entonces es importante que haya alguien que mire críticamente estos procesos. Entonces, así como está el caso de la Patagonia, hay algunos casos que son sumamente interesantes, están en trabajos comunes con Luciano, que tienen que ver con los préstamos de la República Popular de China, canalizados por el BICE, para la reforma de la infraestructura de todo el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas que pasa por el 70% del territorio en donde se siembra y se cosecha soja. A lo que voy es que una institución como CEPAL, que está planteando que la República Popular de China es el socio estratégico de América Latina, en sus documentos dice la inversión extranjera directa de China, los préstamos de la República Popular de China de infraestructura se orientan a la obtención para su voracidad de productos primarios extractivos y la infraestructura de apoyo. Y además vienen sin condicionamientos, como los condicionamientos norteamericanos, de me meto en tu política económica, lo cual es una gran suerte que la firmeza de determinados de los gobiernos de los últimos años, de los cuales yo soy crítico, han podido sortear, ¿no? la injerencia en nuestra política económica, en nuestra política de derechos humanos. Eso es una gran virtud. Pero estos préstamos de la República Popular de China vienen acompañados de un nuevo esquema de subordinación en general. Dicho, no estoy Ariel Lipa ni Luciano Bolinaga, CEPAL. Vienen acompañados de condicionamientos en cuanto a precios de venta de los productos primarios extractivos por debajo del precio del mercado mundial, con las implicancias que eso tiene en un contexto de alza para un gobierno que dice querer redireccionar la renta de los commodities primarios hacia la industrialización, en donde el gobierno de la República Popular de China impone que el secreto industrial para los procesos productivos de mayor contenido de valor agregado, que tienen que ser llevados adelante por ingenieros chinos y que tienen que comprarse los insumos de mayor valor agregado en la República Popular de China. Y esto se ve en los tratados de la provincia de Buenos Aires con Fujian, por ejemplo, para obras de infraestructura y riego para 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, y el condicionamiento es que el gobierno de la República Popular de China exige elegir qué es lo que se va a sembrar
y cosechar, y cuál va a ser el destino y cuál va a ser el precio de esas exportaciones. Soja, como los tratados por las 320.000 hectáreas que se iban a producir, revueltas populares literalmente en Río Negro han evitado que 320.000 hectáreas en el alto, medio y bajo valle de Río Negro sean destinadas a la siembra y la cosecha de soja, que va a destruir la producción del alto valle. Entonces uno ve que hay, digamos, determinados gobiernos no son homogéneos, sino que son resultado de una alianza de clases y sectores que pugnan. Entonces hay sectores que pugnan por los intereses populares, cosa que uno no niega, y en determinados momentos ve élites, digo, uno para ver un poco más allá para ver algunos árboles que caracterizan el bosque, lo que yo intentaría ver, bueno, ¿quién está financiando, quién arenga este tipo de relación con la República Popular de China? A mí me llamó mucho la atención que Gustavo Grobocopatel puso un montón de plata para sacar un libro que dice que China es el futuro y este tipo de relaciones con China son el futuro. Entonces, a mí lo que me parece sumamente importante es que quienes suscriben a determinados procesos, a determinado perfil de integración latinoamericana, tengan en cuenta estas observaciones que en este caso hace Luciano, porque me parece que eso es lo que una persona como Roberto Adaro evidentemente hace, es hay algunas cuestiones que se pueden mejorar. Con Luciano estamos trabajando el tema de la energía. Ayer mencionábamos que en una otra charla que China es el primer productor mundial de energía eléctrica y el 70% proviene de carbón y el 1% de energías alternativas, eólica y solar. Ese 1%, sin embargo, es sumamente importante. Y la energía solar, los chinos se metieron en esto en el 2011, ¿no, Luciano? Bueno, cuando los chinos deciden meterse en la producción de paneles solares, baja el precio mundial de los paneles. Ambientalistas salen preocupados diciendo, acabamos de medir la inversión en energía solar y comprobamos que ha bajado en un tanto por ciento. Y dicen, pero la cantidad de paneles y la cantidad de energía eólica y solar producida en el globo aumentó en realidad. Lo que pasa es que como China se metió y bajó el precio porque hacen paneles que son súper baratos, bajó el volumen de inversión. Ahora, un país que tiene tanta voracidad por los hidrocarburos argentinos, porque el gobierno de China, porque son empresas estatales, controla Sinopec casi 1.800 pozos en operación en 3 provincias y controlan una parte importante de la empresa que explota Cerro Dragón. Lo remito al trabajo de Félix Herrero en Realidad Económica 100 y pico, de los 82 años de Cerro Dragón, que es brillante, donde sabemos la importancia que tiene Cerro Dragón. Uno puede plantarse, si uno es el Palacio San Martín, puede plantarse y decir, bueno, vos sos especialista en energía eólica, vas a venir yo estoy en contra del fracking, pero bueno, vas a venir a Vaca Muerta, que es lo que quiere China, dame tantos paneles. Exactamente el mismo esquema que le plantea China a Venezuela o China a la Argentina para te presto tanta plata, me das tantos porotos de soja y me vas a vender menos aceite de soja. Directamente el gobierno chino, como vos decís, se planta de esta manera y es extremadamente difícil. Hay varios elementos por los cuales esto es extremadamente difícil. Citándolo a Luciano y a Eduardo Oviedo, su director, el tema del reconocimiento de Paraguay como República de China a Taiwán impide negociaciones que no sean nada más que no te quiero interrumpir, pero plurilaterales, es decir, negociar desde el Mercosur con China la simetría de poder sería menor. Esto no lo podemos hacer porque Taiwán no reconoce al gobierno de Beijing. Y en realidad lo que tenemos que pensar es en eso, en esquemas de negociación más simétricas. Y solo no lo vamos a poder hacer. Hay algo que decía Luciano que es sumamente importante. Hay quienes, a las posturas de Luciano, que después suscribo, trabajo en conjunto, critican solamente exponer este asunto de la reprimarización, este asunto del descenso industrial en la cadena de valor, solamente exponer esta posición, uno es tratado en la academia como un francotirador que tiene
la necesidad política de atosigar al kirchnerismo, y nos señalan que por no mirar el tema del semen de los toros y no sé qué otra cuánto, que pesa el 0,00001% de las exportaciones a China, uno no está mirando el bosque. Por no mirar, por ejemplo, otros casos, digo, los consultores que les explican a los exportadores argentinos cómo venderles semen de los toros, por no mirar que tal bodega está vendiendo 1000 botellas de un vino de alta gama a la élite china, uno no está mirando el bosque. Yo me pregunto, ¿a qué sectores populares y a qué élites beneficia una exportación de 1000 botellas de un vino de $300, $1000 si se quiere? ¿Cómo se va a distribuir el ingreso de lo que genera esa torta? Entonces, me parece a mí que esto es un poco de lo que trabajamos con Luciano, que a veces por ahí me siento muy cómodo en esta sala que vengo tantas veces, y lo puedo decir con un poco más de soltura por ahí, o más de una manera un poco más frontal. Me parece a mí que, no sé, otros ejemplos, los chilenos muestran que la relación con China es virtuosa porque un colegio de arquitectos exporta sus servicios para las mega obras de China. Entonces, la verdad es que me parece a mí que, sea cual fuera la postura que uno tiene hacia el gobierno de Chile, hacia el gobierno de Argentina o hacia el gobierno de Venezuela, estos análisis que presenta Luciano, que son sumamente rigurosos, por tal vez no poner énfasis en los matices, me parece que justamente es un intento de ver el bosque, no ver el árbol. Uno no va en desmedro de esos matices o de esos intentos. Es cierto lo de las giras que menciona Roberto, por mí muy atinadamente, muy sanamente, porque alguien se está dedicando a pensar, no, tenemos que ingresar a todo este mercado. Se ingresa a través de China desde ya. Ese es un problema político, una tensión política. Pero cuando uno empieza a ver los resultados, aparece una lógica de subordinación de sectores gubernamentales a este poder. Julio Sevares en esta misma mesa dijo, y China es como la lluvia, es algo que es inevitable, el tema es ver cómo reaccionamos. Bueno, estamos reaccionando de una manera de, bueno, tengo un paraguas roto o tengo un piloto que no tiene capucha. Entonces, bueno, ¿qué hago? En vez de ponerme a ingeniármelas por poner una capucha, lo que sea, me digo, bueno, tiro el piloto, no sirve, no sé, me parece que estamos reaccionando de esa manera, como una especie de retórica, y por esto con Luciano trabajamos un concepto que es bastante interesante, el de consenso de Beijing, que no es una manera de descalificar a los gobiernos latinoamericanos, pero un consenso que implica una aceptación de una especie de verdad o destino irrevocable, que es que China es una gran potencia, y este tipo de configuración parecería ser inevitable. A mí me parece que la obra de Luciano, que es lo que nos llama hoy, contribuye a pensar, por lo menos la parte que yo conozco de la segunda parte de la tesis, está parcialmente publicada en Realidad Económica 279, me parece que la obra de él contribuye a pensar cómo, o puede ser leída como una contribución a pensar cómo fortalecemos un proceso de empoderamiento, para quienes lo consideran así, de los sectores populares, un incremento en su participación en la torta de ingresos. Luciano me está poniendo un papelito que quiero aclarar lo que dice, porque no me está poniendo, che, Roberto, no, sino me está poniendo, Ari, estoy a tiempo justo para el bus, porque Luciano se iba a quedar esta mañana, pero por razones logísticas no se puede tomar un micro mañana porque no va a haber micros. Así que, no sé si vuelvo a mi casa me van a cambiar la chapa. Yo lo que les propongo es que el autor quiere decir algo más, o Juan Carlos, que es el director de Realidad Económica, quiere...
esta posibilidad de acceder en vivo y en directo a su libro. Y con respecto a la reunión de hoy, yo creo que es un impulso a que siga, porque yo no me voy conforme con el final. No, yo tampoco. Y como, no quiero decir con el final de cómo va a terminar esta relación, sino de qué manera nuestra institución, los integrantes de esta institución, tomamos posición frente a esta realidad incontrastable, pero que puede tener muchas, no muchas, sino algunas variables de camino, ¿no? de cómo hacerlo. Me parece que le falta ese final de cómo hacerlo, cómo hacer para que en la reunión que tendrá la presidenta con el premier de China no hablen como pares, pero tampoco como subordinada de Argentina, ¿no? Eso. Sí, me parece que ahí estamos todos de acuerdo. Y bueno, como también por una cuestión de edad, me mandaría lo que los franceses llaman una boutade, ¿no? Recuerdo mucho una canción que se llamaba En un bosque de la China. Luciano quiere decirnos algo más. No, nada, muchísimas gracias a todos por haberme dedicado este tiempo y venir a ver un poco qué es esto de que he estado trabajando en esta última década. Así que, bueno, muchas gracias.